Mi novia pensaba que yo estaba viendo fútbol. Pero estaba con otra. Hace 8 días estuve a punto de engañar a Natalia. Lo más incómodo de admitirlo no es que una mujer intentara seducirme. Es que durante varias horas yo se lo permití. Tengo 29 años y llevo 3 años con Natalia. Hemos tenido discusiones, épocas complicadas y momentos en los que ninguno sabía muy bien cómo arreglar las cosas, pero hasta esa noche siempre había tenido claro que no quería serle infiel. Todo cambió el fin de semana pasado. Carlos, David, Jorge y yo quedamos para ver un partido de fútbol en un bar bastante conocido de la ciudad. La idea era sencilla, comer algo, tomar unas cervezas y pasar un rato entre amigos. El lugar estaba lleno. Había gente gritando por cada jugada, otros apostando resultados y mesas prácticamente pegadas unas a otras. Al principio estábamos tan concentrados en el partido que ni siquiera nos fijamos en quién estaba alrededor. Hasta que llegó un gol. Todos nos levantamos al mismo tiempo. La gente empezó a celebrar y, sin darnos cuenta, terminamos hablando con el grupo que estaba sentado en la mesa de al lado. Eran 4 mujeres. Primero fueron comentarios sobre el partido. Después bromas. Luego empezamos a hablar de cualquier cosa. Pasó más de 1 hora sin que me diera cuenta. Una de ellas, Paula, terminó sentándose a mi lado. Era atractiva y sabía perfectamente el efecto que causaba. Empezó preguntándome a qué me dedicaba, dónde vivía y si tenía hijos. Después llegó la pregunta que cambió el tono de la conversación. ¿Tienes novia? Sí. Paula me miró durante unos segundos y respondió tranquilamente. Bueno, es lo de menos. Me reí, pensando que quizá estaba bromeando. Pero no lo estaba. Cada vez que se reía me tocaba el brazo. Se acercaba para hablarme aunque podía escucharla perfectamente y empezó a hacerme comentarios sobre mi apariencia. Carlos se dio cuenta. David también. Y, por supuesto, comenzaron las bromas. Juan, hoy estás de suerte, me dijo Carlos. Yo le hice una señal para que se callara. Pero tampoco me levanté. Ese es el detalle que todavía me incomoda. Yo sabía que aquella conversación estaba tomando otro rumbo y, aún así, decidí quedarme. Seguimos tomando. Seguimos hablando. Y cada minuto que pasaba hacía más evidente que Paula no estaba buscando solamente hacer amigos. Cuando terminó el partido, varias personas comenzaron a abandonar el bar. David propuso ir a otro sitio. Las 4 mujeres aceptaron. Y yo también. En ese momento todavía podía haberme despedido y regresar a mi casa. No lo hice. Mientras caminábamos, Paula me pidió mi Instagram. Se lo di. Después me pidió mi número. También se lo di. Fue ahí cuando entendí que ya no podía decir que simplemente había sido una conversación inocente. Yo estaba participando. Y lo peor era que todavía no tenía intención de detenerme. Cuando llegamos al segundo lugar, mis amigos se separaron con las otras mujeres. Paula y yo terminamos prácticamente solos. Ella se acercó y me hizo una pregunta que dejó todo completamente claro. ¿Quieres que sigamos la noche en otro lugar? No necesitaba decir más. Yo sabía exactamente lo que estaba proponiendo. Y ella sabía perfectamente que yo lo había entendido. Entonces me dijo algo más. Vivo sola y queda cerca. En ese instante sentí que la decisión estaba frente a mí. Y, por primera vez en toda la noche, entendí que estaba a segundos de hacer algo que podía cambiar mi relación con Natalia para siempre. Pero todavía no sabía qué iba a decidir. Paula no tuvo que insistir. La propuesta estaba hecha y los dos sabíamos perfectamente qué significaba. Yo podía decir que no y terminar la noche ahí. O podía seguir caminando con ella. Y seguí caminando. Todavía recuerdo esa sensación. No estaba pensando en Natalia como debería haberlo hecho. Estaba pensando en lo fácil que parecía todo. Paula estaba interesada. Yo también sentía atracción. Mis amigos estaban cerca, pero nadie estaba pendiente de mí. Natalia estaba en casa. Y yo tenía la absurda sensación de que aquello podía ocurrir sin consecuencias. En mi cabeza comenzaron a aparecer las excusas. Solo será una noche. Estoy tomado. Las cosas con Natalia no están bien últimamente. Nadie tiene por qué enterarse. Ahora, viéndolo desde afuera, todas me parecen ridículas. Pero esa noche me parecían suficientes. Llegamos al estacionamiento. Paula caminaba a mi lado y seguíamos hablando como si nada estuviera a punto de ocurrir. Entonces saqué el celular para revisar la hora. Tenía una notificación. Era Natalia. Abrí el mensaje. Solo decía: ¿ganó el equipo? Cuídate al regresar, está lloviendo.
Eso era todo. No había reclamos. No había preguntas incómodas. No estaba intentando controlarme. Era simplemente Natalia preguntándome por el partido y preocupándose porque estaba lloviendo. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. Paula me preguntó. ¿Todo bien? No respondí inmediatamente. Porque en ese momento entendí algo que había estado evitando durante toda la noche. Si seguía caminando, ya no podía convencerme de que había sido un accidente. No sería algo que simplemente pasó. Yo estaría eligiendo hacerlo. Guardé el celular. Paula volvió a caminar. Yo di un par de pasos detrás de ella. Y entonces me detuve. Paula. Ella volteó. ¿Qué pasó? Respiré profundamente. No puedo. Al principio pensó que estaba bromeando. ¿Cómo que no puedes? No voy a ir contigo. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Entonces para qué llegaste hasta aquí? No supe qué contestar. Porque tenía razón. Yo mismo había llegado hasta ese punto. Yo le había dado mi número. Yo había aceptado seguir la noche. Yo había permitido que la situación avanzara. Lo siento, le dije. Me equivoqué al seguirte. Paula cruzó los brazos. Eso debiste pensarlo antes. No tenía cómo discutirle. Me despedí y caminé hacia mi carro. Mientras arrancaba, miré el celular otra vez. El mensaje de Natalia seguía ahí. Y por primera vez en toda la noche sentí vergüenza de verdad. No porque hubiera hecho algo con Paula, sino porque había estado dispuesto a hacerlo. Llegué a mi casa bastante tarde. Natalia ya estaba dormida. Me quedé unos segundos frente a la puerta del cuarto mirándola. Ella ni siquiera sabía lo cerca que había estado de destruir la confianza que existía entre nosotros. No la desperté. Me acosté y prácticamente no dormí. Durante horas repasé la noche. La conversación. El número de teléfono. El Instagram. La caminata hasta el estacionamiento. La propuesta de Paula. Y, sobre todo, el momento en que tuve que decidir. Al día siguiente me encontré con Carlos, David y Jorge. No tardaron mucho en preguntarme qué había pasado. Carlos fue el primero. ¿Entonces sí fuiste con Paula? No. Los tres se quedaron mirándome. ¿Cómo que no? Les conté que había cambiado de opinión y me había ido a casa. David comenzó a reírse. Juan, ¿en serio? Jorge negó con la cabeza. Te estás volviendo viejo. Carlos fue todavía más directo. Nadie se iba a enterar. Eso fue lo que más me molestó. Porque para ellos el problema era que yo había desperdiciado una oportunidad. Para mí, el problema era que había estado dispuesto a aprovecharla. Tengo novia, les dije. David se encogió de hombros. Y ella no estaba ahí. Esa frase se me quedó dando vueltas. Porque, en realidad, ese había sido uno de los pensamientos que yo mismo había tenido la noche anterior. Natalia no estaba ahí. Nadie me estaba vigilando. Nadie habría sabido. Pero eso no significaba que estuviera bien. Carlos volvió a insistir. Fue solo una oportunidad. Si no lo hacías tú, otro lo habría hecho. No respondí. Porque entendí que estaba intentando justificar algo que ni siquiera había ocurrido. Esa tarde busqué a Paula en Instagram. Su perfil seguía ahí. También tenía su número. Podía escribirle. Podía decirle que había cambiado de opinión. Podía intentar convencerme de que la noche anterior había sido solamente un momento de debilidad. Pero borré su contacto. Después dejé de seguirla. No porque eso borrara lo ocurrido. Lo hice porque sabía que, si mantenía abierta esa puerta, tarde o temprano podía volver a acercarme. Y ahí entendí algo todavía más incómodo. La infidelidad no empieza cuando dos personas terminan en una cama. Empieza mucho antes. Empieza con una conversación que sabes que no deberías continuar. Con un mensaje que decides responder. Con un número que aceptas. Con una invitación que sabes perfectamente hacia dónde conduce. Y yo ya había cruzado varias de esas líneas. La única diferencia era que todavía estaba a tiempo de detenerme. Pero había una conversación que todavía me faltaba tener. La más difícil de todas. La conversación con Natalia. Esa noche Natalia notó que estaba diferente. Estábamos cenando cuando me preguntó. ¿Te pasa algo? No. Me miró unos segundos. ¿Sí te pasa algo? No sabía qué decirle. Podía guardar silencio y continuar con nuestra relación como si nada hubiera ocurrido. Después de todo, técnicamente no la había engañado.
Pero decirme eso habría sido demasiado fácil. Había algo que necesitaba reconocer, aunque fuera solamente ante mí mismo. Ayer estuve a punto de hacer algo que no debía. Natalia dejó los cubiertos sobre la mesa. ¿Qué pasó? Le conté. No intenté hacer parecer que Paula me había obligado. No culpé a mis amigos. No dije que estaba borracho. No utilicé nuestros problemas como excusa. Le conté exactamente lo que había hecho. Que había seguido hablando con Paula. Que le había dado mi Instagram. Que le había dado mi número. Que había aceptado irme con ella. Y que solamente me detuve cuando entendí lo que estaba a punto de hacer. Natalia permaneció en silencio. No lloró. No gritó. Eso fue peor. Después de unos segundos preguntó. ¿Y por qué me lo estás contando? Porque no quiero ocultarte algo importante solo porque finalmente decidí no hacerlo. Ella bajó la mirada. ¿La querías? No. ¿Te gustaba? Tardé un momento en responder. Sí. Natalia respiró profundamente. Entonces lo que hiciste sí importa. Asentí. No tenía sentido discutirlo. Pero también importa que te detuviste, añadió después. La miré. No quiero que vuelvas a ponerte en esa situación. No quiero volver a hacerlo. Natalia se quedó pensando. Después me dijo algo que no esperaba. Entonces no me prometas que nunca vas a sentir atracción por otra mujer. Eso sería absurdo. Prométeme que vas a saber dónde poner el límite. Esa conversación no arregló todo. Durante los días siguientes estuvimos más serios. Hablamos de cosas que habíamos estado evitando y reconocimos que nuestra relación necesitaba atención. Pero también pasó algo importante. Por primera vez entendí que la fidelidad no consiste solamente en rechazar una oportunidad cuando ya la tienes enfrente. Consiste en reconocer mucho antes cuando estás acercándote demasiado. Y eso era precisamente lo que yo había ignorado. Han pasado 8 días desde aquella noche. No volví a hablar con Paula. Mis amigos todavía hacen bromas cuando recuerdan lo ocurrido, pero ya no me importa lo que piensen. Durante mucho tiempo pensé que una persona era infiel únicamente cuando finalmente cruzaba la última línea. Ahora pienso diferente. Esa noche aprendí que existen muchas líneas antes de llegar a ese punto. La primera fue quedarme hablando con Paula cuando ya sabía que había interés. Después le di mi Instagram. Luego mi número. Después acepté cambiar de lugar. Y finalmente caminé con ella hacia el estacionamiento sabiendo perfectamente lo que podía ocurrir. Ninguna de esas decisiones me convirtió automáticamente en un hombre infiel. Pero todas me acercaron a serlo. La diferencia estuvo en la última decisión. Pude seguir. Y no lo hice. No considero que eso me convierta en alguien ejemplar. De hecho, todavía me incomoda pensar en lo cerca que estuve. Pero también aprendí algo que antes discutía constantemente con mis amigos. La infidelidad no aparece de la nada. No ocurre porque una persona perdió el control durante 5 minutos. Casi siempre hay decisiones anteriores. Un mensaje. Una conversación. Una invitación. Una mentira. Un límite que decides ignorar. Y cuando finalmente ocurre la traición, muchas veces se presenta como si todo hubiera sucedido de repente. Yo sé que no es así. Porque estuve ahí. Vi cómo empezó. Vi cómo fui avanzando. Y también vi el momento exacto en que todavía podía detenerme. Natalia y yo seguimos juntos. Nuestra relación no se volvió perfecta después de aquella noche. Seguimos teniendo diferencias y seguimos trabajando en ellas. Pero ahora tengo mucho más claro qué clase de pareja quiero ser. Y si alguna vez vuelvo a encontrarme en una situación parecida, no pienso esperar hasta estar en un estacionamiento, de madrugada, preguntándome si debo cruzar la última línea. Voy a detenerme mucho antes. Porque ahora sé algo que aprendí de la peor manera. Ser fiel no consiste únicamente en decir que no cuando la oportunidad está frente a ti. También consiste en no construir, paso a paso, el camino que te lleva hasta ella.